Bueno, bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como resulte según el momento en que se escuchará esta grabación. Eh, Mi nombre es Ricardo Silva, soy psicólogo clínico y bueno, daremos una nueva clase para la cátedra de psicoterapias cursada 2020 bajo pandemia Universidad Atlántida Argentina para las filiales Mar del Plata, Mar de Ajó, Dolores. Bueno, continuando con la unidad 2, bueno, nos vamos a centrar en un tema fundamental dentro de esta cursada, que es todo lo referente a focalización, a las técnicas de focalización, a los recursos de focalización, para lo cual, bueno, es importante arrancar definiendo de qué hablamos cuando hablamos de un foco, ¿no? Que está ligado a la idea de enfocar, de orientar, de dirigir la mirada y fundamentalmente refiere a la idea de iluminar algo que está a oscuras, ¿no es cierto? Cuando enfocamos, ¿no? Con una linterna algo que estamos buscando, ¿no? Estamos justamente yendo hacia algo que nos interesa recuperar, ubicar, identificar, ¿no es cierto? Es poner luz en una zona donde no podemos ver algo que es necesario encontrar. Bueno, habíamos dicho en una clase anterior acerca del texto de O'Brien, acerca de la historia de las psicoterapias breves, como en 1963 Malam planteaba por primera vez la idea del uso de los focos dentro de las psicoterapias, ¿no? Autores de la escuela norteamericana de psicoanálisis planteando ideas que germinalmente habían planteado French y Alexander, ¿no? Consideraban la necesidad de agilizar técnicas más prospectivas que regresivas para trabajar en psicoterapias, ¿no es cierto? En nuestro medio, en la Argentina, Héctor Fiorini, ¿no? A partir, como hemos adelantado, de todo un conjunto de investigaciones en el campo de las psicoterapias, en principio a partir de su experiencia en el Policlínico de Lanús, pero a partir también de su trabajo docente y de investigación en la UBA, ¿no? De la cual surge el Centro de Estudios en Psicoterapias. Bueno, elabora todo un conjunto a su equipo, ¿no? Un conjunto de lecturas, de análisis acerca de todo lo que acontece durante la entrevista psicoterapéutica, ¿no? Y bueno, allí es donde ahondan en este recurso tan útil que de alguna manera apunta a, como decía Bernardi, ¿no? Otro autor que ha trabajado en la misma línea que Héctor Fiorini, que apunta a tratar de, más allá de ver lo que el psicoanálisis debe ser, a dirigir un poco la atención hacia lo que el psicoanálisis es, ¿no? En la práctica cotidiana, por lo menos en nuestra realidad latinoamericana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este recurso, ¿no? Este recurso que si bien comienza a ser enunciado en Estados Unidos, es importante ver cómo Fiorini un poco lo trae a nuestra realidad, ¿no es cierto? Y comienza a aplicarlo, a conceptualizarlo más profundamente, ¿no? Y a tener en cuenta toda una serie de detalles que, bueno, son más que útiles para el trabajo concreto con los pacientes. Un poco la focalización
apunta a orientar el trabajo del terapeuta hacia la delimitación de un eje o de una serie de ejes, ¿no? O puntos nodales dentro de lo que se va escuchando, ¿no? Un poco el trabajo acá del terapeuta apunta a la inducción sobre el paciente o sobre el consultante, a que concentre selectivamente la atención en ciertos puntos, en ciertos aspectos de su problemática, ¿no es cierto? Tiene que ver con organizar el relato, ¿no? Desde una línea directriz, ¿no? Tiene que ver con seleccionar recuerdos e imágenes, tiene que ver también con algo fundamental, que es el uso más correcto posible, ¿no? De las funciones yoicas, ¿no? Tema sobre el cual vamos a volver, un tema fundamental, ¿no? Porque esas funciones yoicas adaptativas es clave que el terapeuta las tenga preservadas, y a partir de ahí verificar en qué medida esas funciones yoicas, en qué estado se encuentran, ¿no? Ante la persona que se encuentra en consulta, ante el posible paciente, ¿no? Las funciones yoicas, esto lo plantea Freud, lo plantea Anna Freud también, ¿no es cierto? Es un recurso fundamental, ¿no? Que encuentra puntos de coincidencia con lo que plantean los terapeutas cognitivos, ¿no es cierto? Y bueno, siempre desde una óptica analítica es importante la clasificación entre lo que son las funciones yoicas básicas, las funciones defensivas y las funciones integradoras o sintéticas, ¿no? Las funciones yoicas básicas se vinculan a lo que es el vínculo con el mundo exterior, con la realidad exterior, ¿no es cierto? Acá intervienen la percepción, ¿no? La capacidad de captar, ¿no? A través de los sentidos el mundo exterior, ¿no? La capacidad de concentrar la atención, ¿no? Determinados aspectos que nos van a interesar, ¿no? De lo que vamos a analizar, de lo que vamos a estudiar. La memoria, elemento fundamental para retener lo que se va viviendo, ¿no? Para poder ir armando un continuum, ¿no? Dentro de las distintas situaciones que vamos viviendo, ¿no? Y fundamentalmente es clave para no repetir errores que llevarían a un círculo vicioso, ¿no? de conductas desfavorables o más que nada problemáticas, ¿no? La memoria se conecta también a la capacidad de anticipación, ¿no es cierto? Que es clave, ¿no? En lo que refiere al aprendizaje, ¿no? De todo aquello que vamos viviendo, de todo aquello que nos vamos encontrando en la vida, y que está vinculado también a una nueva función yoica básica, que es la capacidad de pensamiento, ¿no? Podemos pensar en la medida que podemos memorizar las experiencias, ¿no? Y está vinculado justamente a lo que veníamos diciendo, esa capacidad de pensamiento, a anticipar cuando es muy probable que se repitan situaciones similares a las que ya hemos vivido, ¿no? Cuando no tenemos memoria, estamos como en un presente perpetuo, ¿no? Atrapados en un presente perpetuo. La capacidad de anticipación viene de la mano de la memoria, el pensamiento viene de la mano de la memoria y de la capacidad de anticipación que estábamos diciendo. Otra función yoica básica que está ligada también a la capacidad de poder pensar la experiencia es el control del impulso, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite justamente aprender de la experiencia, medir, ¿no? Está ligado, ¿no? El control del impulso a lo que después Freud
a considerar como un proceso constitutivo del psiquismo, ¿no? Más allá de que al principio lo tomo como una defensa, que es la represión. Pero bueno, acá preferimos hablar del control del impulso, bueno, un poco para resguardarnos, ¿no? de cometer errores, para resguardar a los demás cuando hay vínculos significativos, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con también evitar el displacer o repetir situaciones que nos vinculen con el displacer. Y otra función yoica básica es la coordinación de la acción, producto de todas estas conquistas posteriores, anteriores, de lo que estábamos refiriendo como funciones yoicas básicas, ¿no? Es fundamental ver cómo todo esto está funcionando en el paciente, porque difícilmente vamos a poder emprender un trabajo analítico en una persona que tiene poca memoria, poca capacidad de atención. Eso va a implicar toda una serie de rodeos diferentes, ¿no es cierto? Esto es muy importante a la hora de volcar estrategias concretas con tal o cual persona, ¿no es cierto? Las funciones defensivas, sabemos que los mecanismos de defensa se implementan para el control de la ansiedad, para el control de la angustia, apuntan a preservar, ¿no?, el psiquismo de situaciones de desintegración, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos sobre lo que hemos estudiado y con los aportes de la escuela inglesa, que hay funciones defensivas que son más primitivas, ¿no?, que son más rudimentarias, ¿no?, y que están vinculadas todas a lo que son los mecanismos disociativos. Acá tenemos la proyección, la introyección, la negación, ¿no es cierto? Las idealizaciones, ¿no?, más propias de lo que en la teoría kleiniana se vincula a las posiciones esquizoparanoides, ¿no es cierto? Y después, bueno, hay defensas de un orden más evolutivo, ¿no?, de un orden más vinculado a un psiquismo más netamente estructurado, que son las propias de la posición depresiva kleiniana, donde ya no hay una organización alrededor de la disociación, sino que hay una organización alrededor de la represión. Y acá, bueno, encontramos que la racionalización, por ejemplo, o la sublimación son mecanismos que hacen a la reparación, ¿no?, cuando hay una conciencia del amor, de la necesidad de cierta dependencia del objeto de amor, lo cual provoca de alguna manera los sentimientos vinculados a la autocrítica, al arrepentimiento, ¿no?, al remordimiento, o a la culpa, por sintetizarlo de alguna manera, y que, bueno, son propias de la constitución de la subjetividad, ¿no?, propia de la constitución de un psiquismo que puede llegar a integrarse más allá de tener permanentes momentos desde la perspectiva kleiniana de retroceso a posiciones esquizoparanoides a las cuales la vida permanentemente nos va llevando o nos desafía a enfrentar, ¿no? No siempre los equilibrios se mantienen, y bueno, esto es algo que los psicólogos, los estudiantes de psicología lo conocemos claramente, ¿no? Pero que también, apelando a la memoria, es importante cuando entramos en estados de regresión, en estados esquizoparanoides o de desintegración, cuando hay una memoria de aquello vivido en el estado de integración. Esto también es importante considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de las funciones, del papel, ¿no?, de las funciones yoicas adaptativas para lograr toda esta organización del relato, ¿no?, para la organización de ejes dentro de un proceso terapéutico que, bueno, estamos de alguna manera como terapeutas, ¿no es cierto?, como impelidos a dirigir, a direccionar, a orientar, ¿no es cierto? La focalización, podríamos decir también, que apunta a establecer prioridades, ¿no?, o a resolver problemáticas consideradas prioritarias, ¿no es cierto?, respecto de otras problemáticas que pasarían a un segundo plano. Decía
French y Alexander, que es importante que el terapeuta descubra primero que el paciente, qué es lo que desea el paciente, ¿no? Esto es importante, que nos demos cuenta primero no significa que tengamos que indicarlo o enunciarlo o verbalizarlo inmediatamente, pero sí proceder continuo en función de aquello que vamos percibiendo desde la escucha. A medida que nos vamos armando una historia, ¿no? Yo muchas veces cuando estoy trabajando con pacientes apelo a una suerte de metáfora que me es muy útil, ¿no? Digo, para poderte ayudar necesito entrar en tu película, ¿no? Meterme un poquito dentro de tu película, así que bueno, voy escuchando los pasajes centrales de tu vida, de tu historia, ¿no? de tu dramática, y justamente a partir de ahí puedo entender, ¿no? Desde tu mirada, después le anexo mi mirada, qué podemos hacer con eso que hay que modificar, ¿no? Entonces, bueno, poder ver qué es lo que desea el paciente, poder detectar qué es lo que desea el paciente, aunque nos tomemos el tiempo para eso demostrar que nos lo hemos dado cuenta, que nos hemos dado cuenta de ello, es una cuestión importante que apunta, bueno, a dirigir un proceso, ¿no? A dirigir el dispositivo del cual venimos hablando a lo largo de las distintas clases de esta cursada, ¿no? Fiorini, cuando refiere a la focalización, apela también a algunos conceptos o algunos constructos propios de la terapia gestáltica, como ser el tema de identificar figura y fondo, ¿no? Figura, aquello en lo cual nos concentramos; el fondo, aquello que queda en un segundo plano, ¿no es cierto? Esto es algo que, bueno, la terapia gestáltica desde Fritz Perls lo consideró, y bueno, no está por fuera de lo que sucede en la realidad concreta de una situación terapéutica, aún en aquel que trabaja desde una formación psicoanalítica, ¿no? Fiorini, siguiendo a French y Alexander, habla de trabajar no necesariamente o no solamente con asociación libre, sino también habla de asociaciones intencionalmente guiadas. Está hablando de un rol más activo de un terapeuta, ¿no es cierto? Ante una consulta concreta, ¿no? Se habla de un rol tal vez más inductor, ¿no? Lo cual no significa que sea totalmente dirigista. Esto es algo en función de, sobre todo, lo que es la intervención en crisis, ¿no es cierto? Ante personas que se encuentran desbordadas o con demandas tal vez donde no hay toda tal vez el momento en que se comienzan a conceptualizar las psicoterapias, ¿no? Por ahí no coincide necesariamente con la forma de vida, ¿no? que tiene un sujeto en un país de tercer mundo, ¿no? donde las necesidades son otras, donde el espacio, el tiempo, ¿no es cierto? Incluso la actividad inconsciente, la actividad fantasmática es otra, ¿no? La cuestión de la supervivencia es diferente, ¿no? Estamos hablando según las clases sociales en las cuales vamos a pensar las intervenciones, ¿no? Según las costumbres, según la cultura, por lo cual en un país donde la supervivencia no está asegurada, ¿no? es clave para pensar sobre todo lo que son intervenciones en ámbitos públicos, pero también en ámbitos privados, donde estamos regidos un poco por las pautas que nos gusten o no nos gusten, plantean las obras sociales, que bueno, un poco nos dan herramientas para trabajar en esta realidad concreta, ¿no? Volvemos a esto de Fiorini, poder diferenciar lo que el psicoanálisis debe ser o debiera ser, como se lo podía pensar en tiempos de vida de Freud, ¿no? Incluso podríamos hablar de Anna Freud, Melanie Klein o Lacan, respecto a lo que el psicoanálisis es en nuestra realidad, y bueno, y mucho más aún en esta realidad concreta de pandemia, COVID-19, donde bueno, muchos de los planteos acerca de si es o no es psicoanálisis la atención virtual, que ya se viene señalando de años atrás, hoy por hoy es moneda corriente, y muchos psicoanalistas más ortodoxos ya ni se cuestionan
la atención virtual, es lo que hay, es lo que ocurre, es la realidad concreta en la cual nos vamos encontrando, ¿no? Y bueno, entiendo que la realidad por sobre todo es lo que va a marcar la manera de aplicar los distintos dispositivos. Fiorini clasifica una serie de criterios, ¿no?, en cuanto a la diferenciación de las formas de entender un foco. Hablaba de focos sintomáticos, ¿no?, que están vinculados a los puntos de urgencia concretos que trae el consultante. Estaba hablando de focos interaccionales, que son propios del conflicto interpersonal, que desata la crisis, ¿no?, del conflicto interpersonal, por el cual la persona va a consultar, ¿no es cierto? Hablaba de focos más de orden caracterológico, ¿no?, que tiene que ver con zonas, regiones, aspectos detallados de la personalidad del consultante. Habla de otro tipo de focos que son propios de la díada, ¿no?, de la vinculación, de la interacción entre el paciente y el terapeuta, ¿no?, y qué es lo que ambos acuerdan a la hora de establecer una línea de trabajo, ¿no es cierto? Y habla de otro tipo de focos técnicos en relación a las interpretaciones centrales o las lecturas centrales, desde las cuales, o la definición de la situación o la definición de la realidad desde la cual se asienta el tratamiento, y donde es clave el planteo, la clarificación de las hipótesis, que ya desde la primera entrevista el terapeuta va a ir dando, ¿no?, como para pensar una realidad diferente, una realidad a modificar, diferenciada de la realidad inicial, ¿no?, que trae el consultante, probable paciente, en la primera entrevista, ¿no? Cuando Fiorini habla de la estructura del foco, ¿no?, plantea, bueno, en el motivo de consulta se procura ir hacia el conflicto nuclear más exacerbado, ¿no?, donde acá podemos hablar de aspectos caracterológicos del paciente, a tratar de leer, a tratar de entender, ¿no?, a tratar de detectar, de identificar, ¿no?, donde podemos encontrar dinamismos interpersonales, defensas predominantes o etapas no resueltas del desarrollo. Dentro de la estructura del foco es importante también tomar en cuenta los modelos, un modelo para acercarnos a una totalidad concreta, ¿no?, donde, bueno, podemos tomar aportes diversos, por ejemplo psicodinámicos propios del psicoanálisis, donde vamos a leer ansiedades, conflictos o fijaciones, pero también podemos tomar modelos interaccionales, ¿no?, provenientes, investigados inicialmente por la corriente sistémica, donde vamos a tratar de leer los mensajes dominantes, como así también las alianzas posibles dentro del sistema en el cual vive permanentemente quien nos consulta. Pero también vamos a leer aspectos psicosociales, ¿no?, que tienen que ver con los roles en los cuales recae predominantemente el consultante, ¿no?, los mitos, las creencias dentro de los cuales se maneja, ¿no?, como las distintas tareas que la persona tiende a reproducir en situaciones grupales, ¿no es cierto? La secuencia, Fiorini habla de la secuencia un poquito que se va dando cuando aplicamos focalización. Él habla de que el paciente generalmente aporta un material disperso inicialmente, con episodios recientes, recuerdos, observaciones puntuales, ¿no es cierto?, o no, donde, bueno, ante eso los terapeutas vamos a, en principio, es adentrarnos en eso que se vuelca sobre nosotros, en aquello que nos cuentan, ¿no?, atenderlo, tratar de entenderlo, tratar de registrarlo, como sumergirnos en un mundo nuevo, sumergirnos en un mundo desconocido que es la historia de ese paciente.
A partir de ahí el terapeuta interviene para preguntar. Siempre la guía central es la pregunta, es la curiosidad por entender ese mundo. Entonces, bueno, vienen las preguntas obvias para poder generar un vínculo, para poder entender esa realidad, ¿no es cierto? Para adentrarnos en ese mundo, ¿no?, que nos trae el paciente. Y vamos preguntando en una dirección específica, a veces reformulando ese relato, ¿no?, y subrayando ciertos elementos, como cuando leemos un libro, como cuando leemos una historia, ¿no es cierto? Vamos subrayando aspectos que nos dan la pauta de por dónde va, como se dice, de qué va la cosa, dicen en España, los amigos que se han ido a vivir a España, de qué va la cosa, por dónde viene el rumbo de esa historia, ¿no? Vamos subrayando ideas, vamos identificando palabras clave, elementos que nos permitan entender de qué nos están hablando, ¿no?, y qué es lo que hay que modificar. A partir de estas preguntas, a partir de estas intervenciones, que no necesariamente van a ser interpretaciones de entrada, bueno, es importante ver cómo el consultante o paciente, ¿no?, recibe esta información, cómo la va tomando, ¿no?, cómo comienza a operar con los elementos de esta intervención, ¿no?, y cómo va produciendo asociaciones en función de estas repreguntas, ¿no?, de estas ideas que por ahí como terapeutas vamos a compartir con ellos acerca de lo que vemos que les va ocurriendo, ¿no? Y bueno, las nuevas intervenciones irán produciendo, dice Fiorini, un doble movimiento, un interjuego de análisis y de síntesis, ¿no es cierto? Entonces acá es importante poder intervenir, pero también observar el efecto de esa intervención, ¿no es cierto?, sobre el paciente, ¿no? Fiorini habla de la evolución del foco. Los focos pueden ser móviles, ¿no es cierto? Los focos, las áreas problemáticas se pueden ir resolviendo y pueden aparecer nuevas situaciones, ¿no es cierto? Hay sucesiones de focos, y acá, bueno, vamos a entrar en algo muy importante, que es los tipos de focalización que por ahí en un segundo momento Fiorini comienza a establecer, ¿no? El paciente puede proponer espontáneamente una seriación, puede ocurrir. Pacientes que tienen preservadas sus funciones yoicas o que tienen un trabajo terapéutico previo pueden venir y decir, bueno, yo quiero trabajar esto, esto y esto. Ejemplo, como hablábamos en alguna clase anterior, o en un Zoom anterior, acerca de esto que Enrique Peyon-Rivière tomó de Kurt Lewin sobre los ejes centrales de la cotidianeidad, ¿no? Cómo la vida afectiva, familiar, incide en gran medida en nuestro mundo interno, en nuestro campo vital, en nuestra realidad, ¿no es cierto? Pero también es importante el trabajo, ¿no?, aquello que nos permite la subsistencia, ¿no es cierto? Aspectos que hacen a nuestro día, a nuestro día a día, a nuestras 24 horas, ¿no es cierto? Aspectos que pueden tener que ver con la actividad creativa, qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, qué es lo que hacemos con otros vínculos no tan allegados a la familia, pero no menos importantes, ¿no es cierto? Aspectos que pueden tener que ver con el enriquecimiento interior de la persona, aspectos vocacionales, aspectos ligados a lo que es el progreso, el estudio, ¿no?, o actividades que pueden ser centrales en la vida de una persona dentro del tiempo libre, que más allá de a veces de la vida familiar o de la vida laboral. Para muchas personas la actividad en tiempo libre, como ser dedicarse, no sé, a una actividad artística, alguna actividad social, política, solidaria, deportiva, ¿no?, puede ser central, aunque bueno, tal vez no goce, digamos, la actividad que se desarrolla en el tiempo libre del mayor estatus, ¿no? Pero sin embargo muchas personas que sienten, esto creo que lo hemos dicho en algún Zoom, un vacío en su vida laboral, un vacío en su vida familiar, sienten que lo que más los motiva es lo que desarrollan en el tiempo libre, y que puede ser a futuro, ¿no?,
aquello que se erija, se vuelva un poco el centro de la vida de una persona. Alguien que en su tiempo libre está estudiando una carrera universitaria, bueno, está trabajando para que eso que hoy es tiempo libre, el día de mañana sea trabajo, ¿no es cierto? El día de mañana sea un eje central en su vida. Entonces, bueno, esto lo decíamos en relación a que los focos pueden ir mutando, se pueden ir resolviendo unos, pueden ir apareciendo otros, ¿no es cierto? Y acá, bueno, vamos a ir llegando a algo que es central en cuanto a considerar los tipos de focos que Fiorini comienza a clasificar, ¿no? Habla de un tipo de focalización espontánea, ¿no es cierto?, que es el punto de urgencia, ¿no? Es lo que espontáneamente justamente trae el paciente a la primera entrevista, ¿no? Es el motivo de consulta manifiesto, ¿no? Es lo que está planteado abiertamente. Es cuando, por ejemplo, viene una persona a una primera entrevista y plantea que, bueno, el eje central, el motivo central de su consulta puede ser un estado de angustia producto de la ruptura de un vínculo afectivo, puede ser con la pareja. A veces es muy claro, ¿no? Cuando viene un paciente y plantea: vengo por esto, vengo porque me separé, vengo porque tengo un problema muy importante en el ámbito laboral con un jefe y esto me perturba en el resto de mi vida, ¿no es cierto? Cuando hay un tema concreto que el paciente trae en forma espontánea, ¿no? Inclusive si pensamos desde una óptica analítica clásica, ortodoxa, es cuando dejamos que la persona asocie libremente, ¿no?, o plantee libremente el motivo de consulta. Ahí hablamos de una focalización espontánea, ¿no es cierto? Pero bueno, no todas las no todos los pacientes, no todos los consultantes vienen con una claridad respecto a por qué consultan, por qué vienen y a qué vienen. O sea, pacientes que enuncian una sucesión de focos, ¿no?, de preocupaciones, como puede ser: vengo porque tengo un problema laboral con un jefe, no me siento para nada cómodo, hay riesgo de perder el puesto de trabajo, pero a la vez puedo decir que estoy estudiando una carrera en la universidad y tengo dificultades para dar exámenes, tengo dificultades para concentrarme y dar las materias, dar los exámenes finales, y supongamos que a la vez esa persona que tiene problemas en su trabajo y que tiene dificultades para estudiar, supongamos que está preocupado porque ha tenido una pelea muy importante, supongamos con un hermano, ¿no? Que eso lo tiene preocupado, ¿no? Y que, bueno, no sabe bien por dónde empezar, porque todas esas son áreas problemáticas que en este momento le están quitando capacidad, le están quitando la posibilidad de desarrollar sus capacidades, lo están angustiando, lo están perturbando. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, 3 focos, ¿no es cierto? 3 focos a atender, lo cual no implica que no pueda haber otros, ¿no es cierto?, más allá de lo que nosotros leamos a nivel dinámico. Pero bueno, justamente si hay 3 focos es cuando tenemos que pensar con el paciente en qué orden abordarlos, en qué orden atacarlos de alguna manera, ¿no? Atacarlos en el sentido de intentar resolverlos, establecer cuáles son más prioritarios, ¿no? Cuáles requieren una atención más urgente, ¿no es cierto? Y hay un tercer tipo de focalización, ¿no?, que Fiorini la denomina focalización inducida. Ya acá se requiere un nivel mucho más directivo, mucho más activo de parte del terapeuta, porque acá, bueno, se trata de inducir un foco cuando la persona no tiene, llamémosle, claridad para poner lo que le está ocurriendo, ¿no?, donde el paciente trae toda su vida de alguna manera como un conflicto urgente, donde todo, digamos, se podría decir que es objeto de desequilibrio, de conflictiva aguda, de angustia, pacientes que no terminan las frases, ¿no?,
que saltan de un tema a otro, ¿no? Sin terminar de definirlo, y donde pareciera que toda su vida, ¿no? La sensación contratransferencial que produce, generalmente esto pasa en pacientes límite, en trastornos límite, ¿no? O en personas muy desbordadas por una situación crítica, donde a nivel contratransferencial lo que se siente es que la persona está entregándose como cual un niño, ¿no? Al terapeuta, como para que lo reeduque. Y esa es la sensación que se suele tener. La modalidad generalmente de intervención es evacuativa, ¿no? Donde no están en condiciones los pacientes en ese momento de reflexionar, de elaborar qué es lo que les ocurre, ¿no? Vienen en busca de un continente. Y ahí nuestra función de alguna manera es ayudarlos a nombrar, como a titular las problemáticas, ¿no? Pero también poderlos ayudar a pensar lo que les ocurre, a pensarse, ¿no? Y a elaborar algo respecto a todo esto que les va ocurriendo, ¿no? Estas problemáticas que pueden ir sumadas una atrás de otra, donde si pusiéramos el segundo ejemplo de la focalización selectiva, supongamos que en un tono dramático la persona cuenta del problema que tiene con el hermano y no termina de contar eso, de que sale hablando de un problema laboral, se angustia porque no puede estudiar, ¿no? Pero a la vez sale contando de un desencuentro con un compañero de estudio o de una historia amorosa con alguien en el trabajo, más allá del problema que tenga con el jefe, y donde por ahí, si lo dejamos hablar, en 5 minutos aparecen 8 temas, 10 temas, y ninguno se define, ninguno se termina, o sea, todos están conectados. Es como que toda la vida de la persona es un gran conflicto, donde, bueno, ahí no debemos temer como terapeutas ayudar a establecer como un orden central, ¿no? A poder nombrar los focos. En la focalización selectiva, la persona tal vez por sí misma plantea 3-4 focos diferentes. En la focalización inducida, la persona sabe de alguna manera que tiene conflictos enormes por resolver, pero le está costando pensarlos, titularlos, enunciarlos, y ahí es donde nosotros tenemos que animarnos a asumir ese rol de identificación, de poner palabra, después ayudar a establecer prioridades, ¿no es cierto?, para ver en qué orden se van intentando abordar estas cuestiones diversas, ¿no es cierto? La demanda en la focalización inducida es como una demanda casi de subsistencia que tiene la persona, ¿no es cierto? Es importante que se sepa que, bueno, toda focalización está sometida a reconsideraciones, acuerdos que se pueden pactar, repactar, modificar, ¿no? Nada debe ser impuesto, debe ser propuesto, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es parte fundamental del trabajo terapéutico, donde lejos de intentar dirigir la vida de una persona, es dirigir un proceso hasta que la persona se encuentre en condiciones de recuperar una autonomía que tal vez alguna vez tuvo y la perdió, como así también poder ver cuando la construye por primera vez en su vida, bueno, y alentarlos a que los tenga, pero bueno, donde tal vez haya habido un momento inicial de un trabajo más activo que, bueno, no por ejercerlo de esa manera nos estamos alejando de una óptica psicoanalítica, ¿no? Y bueno, sobre esto vamos a continuar en los próximos espacios de consulta por Zoom y a través de algunos nuevos aportes bibliográficos, más allá de lo que tienen en bibliografía obligatoria y bibliografía ampliatoria. Bueno, acá estaríamos culminando este apartado sobre focalización. Muchísimas gracias.